La viuda Refugio apretó a su hija menor contra el pecho mientras el viento helado de enero atravesaba las rendijas del vagón oxidado. Afuera, las voces del pueblo gritaban: ¡Animales! ¡Sacan a esas ratas de ahí! Pero ella ya no lloraba. Hacía 3 meses que había aprendido que las lágrimas no alimentaban a 6 bocas hambrientas. Lo que nadie sabía era que ese vagón de tren abandonado, ese pedazo de metal corroído que todos despreciaban, guardaba un secreto que cambiaría todo, para siempre. La viuda Refugio vivía con sus 6 hijos en un vagón de carga abandonado, en las vías muertas de San Martín de las Pirámides, durmiendo sobre cartones mojados, comiendo tortillas duras cada tercer día, soportando las burlas crueles de todo el pueblo que los llamaba la familia rata, hasta que un extraño de traje gris apareció una tarde de invierno, ofreciendo comprar ese vagón despreciado por una suma imposible. Y entonces, Refugio supo que su difunto esposo Roberto le había dejado algo mucho más peligroso que pobreza. Escribe en los comentarios de qué estado de México eres, y empezamos esta historia. El vagón número 4 inició en los 38. Llevaba 16 años pudriéndose en ese tramo olvidado de vías. Refugio todavía recordaba cuando Roberto la trajo ahí por primera vez, hace 8 años, con la panza hinchada de su cuarto embarazo. «Es temporal, mi amor», le había dicho él, limpiando con sus manos callosas el óxido de las paredes metálicas. «Solo hasta que junte para la casa». Pero Roberto nunca juntó nada. Trabajaba en la mina de cal, 12 horas diarias respirando polvo blanco que le llenaba los pulmones, hasta que una mañana de abril no despertó. 38 años tenía, el corazón reventado como globo viejo. Eso fue hace 14 meses. Ahora Refugio tenía 41 años que parecían 60. Sus manos agrietadas sangraban cuando lavaba ropa ajena en el río. Su espalda crujía como rama seca cada vez que cargaba a la bebé Lupita mientras trapeaba pisos en casa de la señora Bernal. 6 hijos. Toño de 14 años con esa tos que no se le quitaba. Daniela de 11 que ya no iba a la escuela porque no había para cuadernos. Los gemelos, Paco y Chuy de 9, que peleaban por el pedazo más grande de pan. Carmencita de 5 con esa mirada triste de niña que entiende demasiado. Y Lupita de 2 años, que todavía mamaba, aunque Refugio ya no tenía leche. El vagón medía 8 metros de largo por 3 de ancho. Las paredes de metal sudaban humedad. El techo goteaba cuando llovía. No había luz eléctrica, solo una vela de cebo que Refugio encendía cuando oscurecía. El piso estaba cubierto de cartones aplastados que recolectaban en el basurero municipal. Dormían todos amontonados como cachorros, compartiendo 2 cobijas delgadas que olían a orín y a moho. En invierno, el frío calaba hasta los huesos. En verano, el metal se calentaba como comal y no podías tocar las paredes sin quemarte. Pero era suyo. O eso creía Refugio. La tarde del martes 20 de enero, Refugio regresaba del río con las manos rojas de tanto tallar. Llevaba 12 pesos que le había pagado la señora Bernal por lavar 20 kilos de ropa. 12 pesos miserables, suficiente para medio kilo de frijol y 3 bolillos. Los niños no habían comido desde el desayuno, agua con azúcar y una tortilla partida en 6. Cuando dobló la curva del camino de terracería, vio al hombre. Estaba parado frente al vagón con las manos en los bolsillos. Vestía traje gris completo, pantalón, saco, camisa blanca, corbata negra, zapatos lustrados que brillaban bajo el sol de invierno. Tendría unos 55 años, pelo cano peinado hacia atrás, bigote recortado, lentes de aumento con armazón dorado. En San Martín de las Pirámides nadie vestía así, ni el presidente municipal. Los niños estaban pegados a la puerta del vagón, observando al extraño con ojos redondos de miedo. «Buenas tardes», dijo el hombre cuando Refugio se acercó. Su voz era educada, suave,
completamente fuera de lugar en ese basurero de vías abandonadas. Refugio apretó los 12 pesos contra el pecho. Buenas. ¿Usted es la señora que vive aquí? Sí. La palabra salió desafiante. Ya había tenido suficiente de funcionarios amenazando con desalojarla, de vecinos quejándose, de policías diciéndole que era ilegal vivir en propiedad de Ferrocarriles Nacionales. El hombre se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo blanco. Mi nombre es Esteban Mercado. Vengo de la Ciudad de México. Silencio. El viento movía el polvo en remolinos. Necesito hablar con usted sobre este vagón, continuó Esteban. Es muy importante. No tengo dinero para multas, dijo Refugio, levantando la barbilla. Y no nos vamos a ir. Aquí vivía mi esposo y aquí me quedo. No vengo a desalojarla. Esteban volvió a ponerse los lentes. Vengo a comprárselo. Las palabras flotaron en el aire frío como humo. ¿Comprar el vagón? Refugio frunció el ceño. ¿Está loco? Esto es basura. Metal podrido. Para usted es basura, dijo Esteban con calma extraña. Para mí es memoria. Este vagón perteneció a mi padre. Refugio sintió algo frío recorrerle la espalda. Su padre. Ernesto Mercado. Trabajó para Ferrocarriles Nacionales durante 30 años. Conductor de tren de carga ruta México-Veracruz. Esteban sacó una fotografía vieja de su saco. Blanco y negro, bordes amarillentos. Mostraba a un hombre de overol parado junto a un vagón. El número en el costado era visible. 438. Desapareció hace 20 años. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca supimos qué pasó. La fotografía temblaba en la mano de Refugio. 20 años. Roberto le había dicho que encontró el vagón abandonado, que nadie lo reclamaba, que era legal vivir ahí porque Ferrocarriles ya había quebrado. Le ofrezco 50,000 pesos, dijo Esteban. Efectivo. Hoy mismo. 50,000 pesos. El equivalente a 4 años de salario. Refugio sintió que las piernas se le aflojaban. ¿Por qué? Su voz salió ronca. ¿Por qué tanto dinero por chatarra? Porque mi padre murió en este vagón. Esteban miró el metal oxidado con ojos húmedos. Y necesito saber qué pasó. Necesito cerrar esa herida. Le doy el dinero. Usted se muda a una casa de verdad con sus hijos. Y yo puedo finalmente. No, interrumpió una voz dura. Toño había salido del vagón. Su hijo mayor, delgado como alambre, con esa tos que le desgarraba el pecho cada noche. Mamá, no. Mi papá nos dejó este lugar. Es todo lo que tenemos. Toño, cállate, murmuró Refugio, pero su corazón latía salvaje. 50,000 pesos. Comida, medicinas para la tos de Toño, escuela para Daniela, una casa con techo que no goteara. Su esposo era Roberto Fuentes, ¿verdad? Preguntó Esteban suavemente. Sí. ¿Le contó cómo consiguió este vagón? Refugio tragó saliva. Dijo que lo encontró abandonado, que nadie lo quería. Esteban asintió lentamente. ¿Y nunca le pareció extraño que un vagón de ferrocarriles simplemente estuviera ahí? ¿Sin cadenas? ¿Sin vigilancia? ¿Sin documentos? Ahora que lo mencionaba, Roberto siempre cambiaba de tema cuando ella preguntaba. Siempre decía, no te preocupes, mi amor, es legal, confía en mí. Necesito 3 días, dijo Esteban, sacando una tarjeta de visita. Déjeme inspeccionar el interior. Si encuentro lo que busco, le doy 70,000. Si no encuentro nada, le doy los 50 de todas formas y me voy. 70,000 pesos. Refugio miró a sus hijos. Toño con el ceño fruncido, desconfiado. Daniela abrazando a los gemelos. Carmencita chupándose el pulgar. Lupita llorando de hambre en brazos de su hermana mayor. ¿Qué está buscando?, preguntó Refugio. Esteban guardó silencio un momento largo. Luego dijo, la verdad sobre lo que le pasó a mi padre en el último viaje que hizo antes de desaparecer. Y creo que esa verdad está escondida en algún lugar de este vagón.
El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Las sombras se alargaban sobre las vías muertas. En la distancia, un perro aullaba. Refugio sintió el peso de los 12 pesos en su mano. Medio kilo de frijol, 3 bolillos, una cena miserable para 6 niños hambrientos. Luego miró la tarjeta. Esteban Mercado, abogado, dirección en Polanco, Ciudad de México. Teléfono celular con prefijo 55. Está bien, susurró Refugio. 3 días. Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese momento, a 500 metros de distancia, 2 hombres observaban la escena con binoculares desde una camioneta negra. Y uno de ellos acababa de hacer una llamada que desataría el infierno. Esa noche, Refugio no pudo dormir. Acostada sobre el cartón húmedo con Lupita pegada a su pecho, escuchaba la respiración irregular de sus hijos y el silbido del viento filtrándose por las rendijas del vagón. 70,000 pesos. La cifra daba vueltas en su cabeza como trompo enloquecido. Pero algo más la inquietaba. Algo en los ojos de Esteban Mercado cuando miraba el vagón. No era nostalgia. Era miedo. Roberto nunca le contó la verdad completa. Refugio lo supo siempre, desde aquella primera noche hace 8 años, cuando él la trajo al vagón, con una sonrisa nerviosa y manos temblorosas. Es temporal, mi amor, había dicho, pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían, escóndete aquí y no hagas preguntas. Refugio cerró los ojos y dejó que la memoria la arrastrara. Era 2017. Ella tenía 33 años y estaba embarazada de los gemelos. Vivían en un cuarto rentado en el centro de San Martín. 12 metros cuadrados que costaban 1,000 pesos al mes. Roberto trabajaba en la mina de cal, ganando 120 pesos diarios. Apenas alcanzaba. Pero eran felices. Toño tenía 6 años e iba a la escuela. Daniela 3, gordita y risueña. La vida era dura, pero tenía forma. Tenía futuro. Entonces Roberto llegó una noche de marzo con los ojos desorbitados. Empaca, le dijo. Rápido. Todo lo que puedas cargar. ¿Qué pasó? Refugio sintió el pánico subiéndole por la garganta. No hay tiempo. Confía en mí. Empacaron en 20 minutos. Ropa, cobijas, la olla de peltre, los platos de plástico. Roberto cargó todo en su troca vieja. Una Nissan 88 que tosía humo negro. Manejó por el camino de terracería hacia las vías abandonadas, mientras Refugio abrazaba a los niños en el asiento del copiloto. Roberto, me estás asustando. ¿Qué hiciste? Nada malo, respondió él, pero sus nudillos estaban blancos sobre el volante. Te lo juro por Dios, Refugio, no hice nada malo, pero encontré algo. Algo que no debía encontrar. Llegaron al vagón cuando la luna ya estaba alta. Roberto tenía llave. Una llave oxidada que sacó de su bolsillo como si la hubiera guardado ahí toda la vida. Abrió las puertas corredizas de metal con un chirrido que le erizó la piel a Refugio. Adentro estaba vacío. Piso de madera podrida. Paredes de metal sudando humedad. Olor a aceite viejo y a muerte. Aquí. Refugio sintió las lágrimas quemándole los ojos. ¿Aquí vamos a vivir? Roberto la abrazó fuerte. Olía a sudor y a miedo. Es temporal. Lo prometo. Solo hasta que las cosas se calmen. ¿Qué cosas? ¿De qué estás hablando? Hay gente buscando este vagón, susurró Roberto contra su cabello. Gente peligrosa. Pero si vivimos aquí, si lo hacemos nuestro, nadie va a atreverse a... Se calló. Refugio lo separó de un empujón. ¿A qué? ¿A matarnos? Roberto, tengo 2 niños y 2 más en la panza. Dime qué está pasando. Pero Roberto solo negó con la cabeza. Es mejor que no sepas. Te lo juro, mi amor. Es mejor así. Vive aquí conmigo. Confía en mí. Y nunca, nunca dejes que nadie revise el vagón. ¿Me entiendes? Nadie. Refugio debió irse esa noche. Debió tomar a sus hijos y correr. Pero estaba embarazada, cansada, asustada
y amaba a Roberto con esa clase de amor estúpido que te hace creer en promesas imposibles. Vivieron en el vagón 8 años. Roberto nunca explicó nada más. Trabajaba en la mina, traía su salario, besaba a sus hijos, hacía el amor con Refugio sobre cartones en la oscuridad. Era buen padre, buen esposo. Pero siempre había algo en sus ojos, una sombra que Refugio no podía alcanzar. Hasta aquella mañana de abril del año pasado, cuando no despertó. El doctor del pueblo dijo, paro cardíaco fulminante. 38 años, sin antecedentes. El corazón simplemente se detuvo. Pero Refugio había visto su cara esa última noche. Había visto el terror en sus ojos mientras dormía, las manos apretadas sobre el pecho, como tratando de detener algo invisible. Y cuando amaneció muerto, tenía espuma seca en las comisuras de los labios. Nadie investigó. En pueblos como San Martín, los pobres mueren y se entierran rápido, sin preguntas, sin autopsias. Un golpe seco en la puerta del vagón arrancó a Refugio del recuerdo. Se incorporó de golpe, el corazón disparado. Los niños dormían. Afuera todo estaba oscuro. Debían ser las 3 de la madrugada. Otro golpe. Más fuerte. Señora Fuentes, una voz de hombre. Grave. Desconocida. Refugio gateó hasta la puerta sin hacer ruido. ¿Quién es? Policía municipal. Abra, por favor. Mierda. Refugio conocía esa voz. Era el comandante Salazar, el gordo corrupto que cobraba mordida a todos los comerciantes del mercado. ¿Qué carajos quería a estas horas? Abrió apenas una rendija. Afuera había 2 hombres con linternas. Salazar y otro que Refugio no reconoció. Alto, flaco, con cicatriz en la mejilla. ¿Qué quiere?, preguntó Refugio, bloqueando la entrada con su cuerpo. Salazar alumbró su cara con la linterna, haciéndola parpadear. Recibimos una denuncia. Dicen que tiene a un hombre escondido aquí. ¿Qué? No, solo estamos mis hijos y yo. Necesito verificar. Salazar empujó la puerta. No tiene orden. Refugio empujó de vuelta. No puede entrar sin orden. El hombre de la cicatriz habló por primera vez. Su voz era fría como hielo. El señor que vino esta tarde, Esteban Mercado. ¿Qué quería? El estómago de Refugio dio un vuelco. Eso no es asunto suyo. Todo es asunto nuestro, dijo Cicatriz. Sacó un fajo de billetes del bolsillo. 1,000 pesos si nos deja revisar el vagón. 5,000 si nos dice qué le ofreció Mercado. Refugio escupió a sus pies. Váyanse a la chingada. Salazar la agarró del brazo, apretando fuerte. No se ponga difícil, señora. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. ¿Mamá? La voz de Toño sonó desde adentro. ¿Qué pasa? Refugio sintió el pánico. Si entraban, si veían a los niños dormidos. Sí. No pasa nada, mijo. Vuelve a dormir. Cicatriz metió el pie en la puerta. Última oportunidad. 10,000 pesos. Efectivo. Ahora. ¿Y si me niego qué? ¿Me van a matar como mataron a Roberto? Las palabras salieron solas. Refugio ni siquiera sabía que las pensaba, hasta que las escuchó en su propia voz. El silencio que siguió fue denso como brea. Salazar soltó su brazo. Cicatriz quitó el pie de la puerta. Se miraron entre ellos con algo que parecía... ¿sorpresa? ¿Miedo? Nadie mató a su esposo, dijo Salazar finalmente. Murió del corazón. Claro, murmuró Refugio. Del corazón. Cicatriz guardó el dinero. Comete un error, señora. Gente mucho más peligrosa que nosotros está buscando lo que hay en ese vagón. Y cuando lo encuentren, usted y sus hijos van a estorbar. Se dieron la vuelta y caminaron hacia su patrulla. Refugio cerró la puerta con manos temblorosas. Echó el candado. Se dejó caer contra el metal frío. Toño estaba sentado en el cartón, abrazando a Daniela que había despertado llorando. «Mamá», susurró Toño. ¿De qué hablaban? ¿Qué hay en el vagón? Refugio miró a su hijo. 14 años, pero ojos de adulto. Ojos que habían visto demasiado.
No lo sé, mijo. Pero mañana vamos a averiguarlo. Porque ahora Refugio entendía. Roberto no murió del corazón. Lo mataron. Y lo que sea que escondía en este vagón era lo suficientemente valioso como para que policías corruptos vinieran a medianoche ofreciendo dinero. 70,000 pesos de Esteban Mercado. 10,000 de cicatriz. ¿Cuánto más valía realmente ese secreto? Y la pregunta que le helaba la sangre. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que decidieran que era más fácil matarla que pagarle? Refugio no esperó al amanecer. En cuanto escuchó el motor de la patrulla alejarse por el camino de terracería, encendió la vela de cebo con manos que no dejaban de temblar. La luz amarillenta bailoteó sobre las paredes de metal, proyectando sombras largas que parecían garras. Toño la observaba en silencio con esos ojos demasiado viejos para su edad. «Ayúdame», le dijo Refugio. «Vamos a buscar lo que tu papá escondió aquí». Durante 8 años había vivido en este vagón sin hacer preguntas. Limpiaba el piso de madera podrida, colgaba ropa mojada de los ganchos oxidados en las paredes, cocinaba sobre un anafre en la esquina. Pero nunca había buscado. Nunca había levantado las tablas del suelo. Nunca había revisado detrás de los paneles de metal. Roberto le había dicho, «No toques nada», y ella obedeció como estúpida. Comenzaron por el piso. Refugio pasó los dedos sobre cada tabla, presionando, buscando alguna que sonara hueca. El vagón medía 8 metros de largo, 64 tablas en total. Refugio las había contado 1000 veces durante noches de insomnio. Tablas de pino podrido que crujían bajo el peso, manchadas de humedad, astilladas en los bordes. «Aquí», dijo Toño después de 20 minutos. Estaba arrodillado cerca de la esquina donde dormían los gemelos. «Esta suena diferente». Refugio gateó hasta él. Presionó la tabla con la palma. Sonaba hueca. Definitivamente hueca. Metió los dedos en el espacio entre tablas y jaló. La madera estaba hinchada de humedad. No quería ceder. Toño sacó un desarmador oxidado. Lo usaban para abrir latas de frijol, y lo metió como palanca. Hicieron fuerza juntos. La tabla cedió con un crujido seco que despertó a Daniela. «¿Mamá?» La niña se frotó los ojos. «¿Qué haces?» «Vuelve a dormir, mi amor». Pero Daniela se acercó, curiosa. Luego los gemelos. Luego Carmencita. Todos menos Lupita, que seguía durmiendo con el pulgar en la boca. Debajo de la tabla había espacio vacío, unos 20 centímetros hasta el chasis de metal del vagón. Y ahí, envuelto en plástico negro amarrado con mecate, había un bulto del tamaño de una caja de zapatos. El corazón de Refugio latía tan fuerte que sentía el pulso en la garganta. Metió la mano y sacó el bulto. Pesaba poco. Desató el mecate con dedos torpes. El plástico crujió cuando lo desenvolvió. Adentro había papeles, cientos de papeles, cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro, mapas ferroviarios viejos y un sobre manila sellado con cera roja. Refugio tomó la primera carta. Estaba escrita a mano con tinta azul descolorida. La letra era temblorosa, de persona vieja o muy asustada. 15 de marzo de 2005. Ernesto, si estás leyendo esto, significa que no regresé del último viaje. Sabía que pasaría. Lo supe desde que vi lo que transportábamos en el vagón 1938. No era cal. Nunca fue cal. Han pasado 20 años desde aquella noche en Orizaba. 20 años guardando el secreto. Pero ya no puedo más. Los mercados me están presionando. Quieren que entregue las coordenadas. Dicen que si no lo hago, mi familia pagará. Hijo, perdóname. Cometí un error cuando acepté ese trabajo. Me prometieron dinero suficiente para tu universidad, para la casa de tu madre, para el futuro. Pero lo que me pidieron transportar. Las coordenadas están en el mapa. Túnel 7, ramal abandonado México-Veracruz. Busca el kilómetro 347. Ahí está todo lo que sacamos de la mina de Pachuca antes de que el gobierno la sellara. Oro, hijo.
Oro prehispánico que nunca reportaron al INAH, suficiente para comprar medio estado de Hidalgo. Pero los mercados no son los únicos que lo saben. También está el sindicato. También los federales. Todos quieren su parte. Y yo estoy en medio, hijo, atrapado. No busques el oro. No vale la pena. Vive tu vida. Olvídate de esto. Tu padre que te ama, Ernesto Vilchis Refugio, leyó la carta 3 veces antes de que su cerebro procesara las palabras. Oro prehispánico. Túnel abandonado. Coordenadas. ¿Qué dice, mamá?, preguntó Toño. Refugio no respondió. Tomó el mapa ferroviario. Era viejo, impreso en papel grueso que olía a moho. Mostraba todas las rutas de tren que conectaban Ciudad de México con Veracruz. Alguien había marcado con pluma roja un punto en las montañas entre Texcoco y Orizaba, kilómetro 347. Junto al punto había 3 palabras escritas en letra apretada. Túnel sellado, 1952. Refugio sintió frío en el estómago. Roberto conocía esto. Roberto sabía del oro. Por eso consiguió el vagón 4638, porque este vagón específico había transportado el oro desde Pachuca hasta el túnel donde lo escondieron. Y por eso lo mataron. Dios mío, susurró Refugio. Dios mío, Roberto, ¿qué hiciste? Un golpe en la puerta la hizo dar un salto. Todos los niños se quedaron congelados. Señora Fuentes, la voz de Esteban Mercado sonaba urgente. Soy yo, Esteban. Necesito hablar con usted. Ahora. Refugio miró el reloj descompuesto clavado en la pared. Las 4:30 de la madrugada. Nadie toca puertas a esta hora con buenas intenciones. ¿Qué quiere?, gritó sin abrir. Vienen por usted. Mis primos. Los hijos de Ernesto. Acaban de llamarme. Saben que estoy aquí. Saben que usted tiene las cartas. ¿Sus primos? Los Mercado. Mi familia. Esteban sonaba desesperado. Señora, mi padre no fue el único involucrado en el robo del oro. Mi tío Ernesto también. Y mis primos Joaquín y Salvador llevan 20 años buscando esas coordenadas. Pensaban que mi padre las tenía. Por eso lo mataron en 2005, pero no las encontraron. Porque las dejó aquí, en este vagón, escondidas. Refugio apretó las cartas contra el pecho. Usted sabía. Desde el principio sabía lo que había aquí. No, le juro que no. Solo sabía que mi padre murió en este vagón. Pensé que tal vez había dejado una explicación, una nota de suicidio. Algo. La voz de Esteban se quebró. Pero cuando llegué ayer y vi cómo vivían, cuando vi a sus hijos, supe que su esposo también estaba involucrado. Y supe que usted corría peligro. ¡Lárguese!, gritó Refugio. Usted y su familia de ladrones. Lárguese antes de que llame a la policía. Esteban soltó una risa amarga. ¿La policía? ¿El comandante Salazar? Señora, Salazar trabaja para mis primos. ¿Quién cree que vino a asustarla hace 1 hora? Mierda, 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 mierda. Tengo un carro afuera, continuó Esteban. Puedo sacarla a usted y a sus hijos del pueblo, llevarlos a la Ciudad de México, esconderlos mientras arreglamos esto. ¿Arreglar qué? ¿El oro? Olvídese del oro. El oro es maldito. Ha matado a mi padre, a su esposo, a otros 3 hombres que yo sepa. Lo único que importa ahora es que salgan vivos de aquí. Toño tocó el brazo de Refugio. Mamá, creo que dice la verdad. Refugio miró a su hijo, luego a Daniela abrazando a los gemelos, a Carmencita temblando, a Lupita todavía dormida, ajena a todo. 5,000 pesos en el banco, 12 pesos en el bolsillo, 6 niños, un vagón de metal que valía 70,000 para un hombre y millones para otros, y un mapa que marcaba el lugar donde estaba enterrado suficiente oro prehispánico para comprar medio Hidalgo. El rugido de motores en la distancia hizo que Refugio tomara la decisión. Toño, empaca. Rápido. Cobijas, ropa, todo lo que puedan cargar. Se volvió hacia la puerta. Señor Mercado, espere. Vamos a salir. Abrió el candado. Esteban estaba ahí con camisa arrugada,
sin saco, sin corbata. Parecía no haber dormido. Detrás de él había una camioneta Suburban blanca con el motor encendido. 2 minutos, dijo Esteban. Tenemos 2 minutos antes de que lleguen. Pero no tuvieron ni eso. Los faros iluminaron el camino de terracería. 4 camionetas negras acercándose rápido, levantando nubes de polvo. El rugido de los motores llenó la noche. Refugio vio el miedo en los ojos de Esteban y supo que ya era demasiado tarde para correr. Los Mercado habían llegado. Las 4 camionetas frenaron en seco, levantando cortinas de polvo que brillaban rojizo bajo las luces. Refugio empujó a Toño de vuelta al vagón y se quedó parada en la puerta con los brazos extendidos, como si su cuerpo flaco pudiera detener lo que venía. Esteban se puso delante de ella, pero sus manos temblaban tanto que Refugio supo que este hombre de traje caro nunca había peleado por nada en su vida. Las puertas de las camionetas se abrieron. Bajaron 8 hombres. 7 vestían jeans y camisas de trabajo, pistolas en los cintos, botas polvorientas, caras marcadas por el sol y la violencia. Pero el octavo era diferente. Tenía unos 45 años, traje negro impecable, cabello peinado con gel, anillo de oro macizo en el meñique. Caminaba como dueño del mundo. «Primo Esteban», dijo el hombre con voz suave que era más aterradora que cualquier grito. «Qué sorpresa encontrarte aquí, a las 4 de la mañana, en medio de la nada». «Joaquín», Esteban tragó saliva. «Esto no es lo que piensas». Joaquín Mercado se detuvo a 3 metros de distancia. Encendió un cigarro con encendedor de plata. El humo salió lento de sus labios. «¿No? Porque lo que pienso es que mi querido primo, el abogado honesto, el hijo favorito del tío Ernesto, vino a robarnos lo que por derecho nos pertenece. No vine a robar nada. Vine a buscar respuestas sobre mi padre». «Tu padre», Joaquín escupió. «Tu santo padre que nos traicionó, que escondió las coordenadas, que murió sin decirnos dónde estaba el oro después de que le dimos 20 oportunidades de hablar». Refugio sintió hielo en las venas. «Ustedes lo mataron». Joaquín la miró por primera vez. Sus ojos eran negros y vacíos como pozos. «¿Y tú quién eres, muñeca?» «La dueña de este vagón, y la viuda del hombre que ustedes también asesinaron». «¿Roberto Fuentes?» Joaquín soltó una carcajada seca. Ese pendejo se murió solo, corazón débil, demasiado estrés por vivir como rata en un vagón robado. «Mentira». Refugio dio un paso adelante, aunque las piernas le temblaban. «Roberto tenía 28 años cuando lo conocí. Corazón de toro. Podía cargar bultos de 50 kilos en la mina sin sudar. No murió solo. Lo envenenaron». El silencio que siguió fue tan denso que Refugio escuchó su propia respiración. Joaquín le dio una fumada larga al cigarro. «Eres más lista de lo que pareces», dijo finalmente. «Sí. Le metimos arsénico en el agua, poco a poco durante 6 meses, hasta que el corazón cedió. Muerte natural, sin autopsias, sin preguntas». Sonrió mostrando dientes perfectos. «Pero el pendejo nunca habló. Murió sin decirnos dónde escondió las cartas de mi tío Ernesto». Refugio sintió que el mundo se inclinaba. 6 meses. Roberto agonizó 6 meses, mientras ella lo veía debilitarse, toser, adelgazar. Y nunca supo, nunca sospechó. «Entonces», continuó Joaquín, «cuando Esteban aquí presente empezó a husmear, preguntando por viejos registros ferroviarios, rastreando el paradero del vagón 438. Supimos que el secreto todavía estaba vivo». Tiró el cigarro y lo apagó con la punta del zapato. «Y aquí estamos. Fin del camino». Uno de los hombres sacó la pistola. El sonido del martillo al amartillarse cortó el aire. «Esperen». Esteban levantó las manos. «Joaquín, por favor. Aquí hay niños. 6 niños inocentes». «Los niños no me importan». Joaquín sacó su propia pistola, una escuadra cromada que brillaba bajo la luz de los faros.
Lo único que me importa son esas coordenadas. 20 años buscándolas. 20 años de sobornos, amenazas, torturas. Y ahora están ahí adentro. Apuntó con la barbilla hacia el vagón. En ese pedazo de mierda oxidada. Refugio sintió la presencia de Toño detrás de ella. Su hijo se había asomado, desafiando su orden de quedarse adentro. Daniela también. Los gemelos. Todos sus hijos miraban con ojos enormes a los hombres armados. Tiene razón, dijo Refugio, y su voz salió firme, aunque el terror le apretaba el pecho. Las coordenadas están aquí. Las encontré hace una hora. Joaquín entrecerró los ojos. ¿Dónde? Bajo el piso. Cartas de Ernesto Vilchis. Mapas ferroviarios. Todo. Refugio respiró hondo. Se las doy. Pero dejan ir a mis hijos primero. Mamá, no, susurró Toño. Joaquín soltó una carcajada. ¿Crees que esto es negociación? Muñeca, puedo matarte ahora mismo, entrar al vagón, destrozar el piso y encontrar lo que busco en 10 minutos. Puede, admitió Refugio. Pero yo sé algo que ustedes no. Algo que Roberto me contó antes de morir. Algo sobre el túnel. Mentira. Refugio estaba mintiendo con cada fibra de su ser. Pero había aprendido algo en 41 años de pobreza y humillación. Los ricos siempre creen que los pobres saben menos de lo que realmente saben. Joaquín bajó el arma 1 centímetro. ¿Qué sabes? Que el túnel está inundado. Que sellaron las entradas en 1952, después de que el agua subterránea rompió la excavación. Refugio improvisaba desesperadamente, mezclando pedazos de las cartas que había leído con pura fantasía. Las coordenadas del mapa no sirven si no saben por dónde entrar, pero Roberto encontró otra ruta, una ruta seca. Los ojos de Joaquín brillaron. Hambre, codicia pura. ¿Cuál? Primero mis hijos se van, en la camioneta de Esteban, a la Ciudad de México. Cuando reciba confirmación de que están a salvo, les doy todo. No. La voz vino de detrás de Joaquín. Otro hombre bajó de la segunda camioneta, más joven, tal vez 30 años, con la misma mandíbula cuadrada de los Mercado, pero ojos más crueles. No confiamos en esta puta. Matamos a todos. Buscamos las cartas. Punto. Salvador, cállate, gruñó Joaquín sin voltear. ¿Por qué? Es una india muerta de hambre con 6 mocosos. Nadie va a preguntar. Nadie va a investigar. Salvador escupió hacia Refugio. Le prendemos fuego al vagón con ellos adentro. Accidente. Vela que se cayó. Listo. Refugio vio la muerte en los ojos de ese hombre y supo que no estaba fanfarroneando. Salvador Mercado mataría a sus hijos sin pestañear. Las cartas están escondidas, dijo rápidamente. No bajo el piso, en otro lugar. Si me matan, nunca las van a encontrar. Mentira, escupió Salvador. Pero Joaquín levantó la mano para callarlo. ¿Dónde? Refugio pensó rápido. El vagón medía 8 metros de largo, 3 de ancho, 2,5 de alto. 60 metros cuadrados de metal y madera podrida. Miles de lugares donde esconder algo. Pero solo un lugar que Roberto le había prohibido tocar. En el techo, dijo. Hay un compartimento sellado en el techo. Roberto lo soldó por dentro. Ustedes pueden romper el metal, claro. Pero el ruido despertará a todo el pueblo. Y aunque Salazar trabaje para ustedes, ¿cuánto control tienen sobre los otros 50 policías municipales? Joaquín estudió su cara durante 10 segundos eternos. Luego sonrió. Eres buena mintiendo, pero tienes razón sobre una cosa. No quiero testigos. Se volvió hacia sus hombres. Chencho, Beto, vayan al pueblo. Asegúrense de que nadie salga de su casa en las próximas 2 horas. Paguen lo que sea necesario. El que no acepte, pasó el dedo por su cuello. Los 2 hombres asintieron y subieron a una camioneta. El motor rugió al alejarse. Tienes 1 hora, le dijo Joaquín a Refugio. Baja esas cartas. Nos enseñas todo. Si es verdad lo que dices sobre la ruta seca, tus hijos viven. Si estás mintiendo, amartilló la pistola
y apuntó directamente a la cabeza de Toño. Empiezo con el mayor. Refugio no podía respirar. No podía pensar. Solo podía ver el cañón negro apuntando a su hijo. «Está bien», susurró. «Está bien. Les doy todo». Se dio vuelta hacia el vagón. Toño la agarró del brazo. «Mamá, no hay nada en el techo. Mentiste». «Lo sé, mijo». Refugio le apretó la mano. «Por eso vamos a poner algo ahí en los próximos 50 minutos». El metal del techo estaba tan frío que se le pegaba a la piel. Refugio se subió en una caja de madera, mientras Toño sostenía la vela, y Daniela intentaba calmar a los gemelos que lloraban en silencio. Afuera, Joaquín Mercado fumaba junto a las camionetas. Su sombra pasaba por la rendija de la puerta cada vez que se movía. Tenían 45 minutos. Ni uno más. «Pásame las cartas», susurró Refugio. Toño le alcanzó el paquete envuelto en plástico negro. «Y el mapa. Todo. ¿Qué vas a hacer, mamá?» «Vamos a engañarlos». El martillo improvisado, un pedazo de riel oxidado, resonó contra el metal, tapado por el viento que soplaba sobre las vías. Refugio abrió un hueco entre dos placas del techo, metió el paquete y lo empujó hasta el fondo. Luego arrancó un pedazo de su falda y empapó la tela con aceite viejo del anafre. Frotó el borde del agujero para oscurecer el metal, como si hubiera restos de soldadura antigua. «Cuando entren, van a pensar que Roberto lo selló hace años», dijo. Toño asintió, comprendiendo el plan. «Pero esto solo los distraerá unos minutos. Tenemos que salir vivas antes de que revisen». Un trueno distante rodó por las montañas. El aire pesado olía a tormenta y a pólvora. Desde fuera llegaban risas ahogadas y el sonido de botellas destapándose. Los hombres de Joaquín se relajaban, seguros de que la mujer y los niños estaban atrapados. «¿Sabes manejar?», preguntó Refugio. Toño dudó. La troca vieja de la mina la movía a veces, pero era manual. «Entonces vas a aprender rápido. En cuanto abra la puerta, corres a la Suburban blanca. Tomas las llaves que Esteban dejó colgadas. Metes primera y aceleras hasta la carretera. ¿Entendiste? No te voy a dejar, mamá. Me vas a obedecer». Refugio lo miró a los ojos. «Dura. Tu responsabilidad son tus hermanos. Si algo me pasa, prometes que no los soltarás nunca». Toño tragó saliva. «Lo prometo». El silencio se rompió con un golpe en la puerta. «Se acabó el tiempo», gritó Joaquín. «Si no veo las cartas en un minuto, dispara, Salvador». Refugio abrió. El aire helado le cortó las mejillas. Joaquín la observó con una sonrisa satisfecha. «¿Las tienes?» «Sí. Estaban soldadas al techo, como dije. Pero necesito una escalera para bajarlas sin romperlas». Joaquín chasqueó los dedos. «Tráiganla». Uno de sus hombres regresó con una escalera de aluminio. La apoyaron al costado del vagón. Refugio subió despacio, con las cartas envueltas en un trapo sucio que había preparado como carnada. Al llegar arriba, fingió forcejear con el metal y dejó caer el bulto al suelo. «Ahí están», dijo, bajando. Joaquín lo recogió. Rasgó el trapo. Adentro solo había polvo y una foto arrugada de Roberto con los niños en el río. Por un segundo lo desconcertó la imagen. «¿Qué es esta mierda?», rugió Salvador, arrojando la foto al suelo y pisándola. «Nos está tomando el pelo». Toño se movió. Fue un instante, una chispa. Agarró la piedra más grande del suelo y la lanzó con toda su fuerza. La piedra golpeó la lámpara delantera de una de las camionetas, haciéndola estallar. El fogonazo cegó a los hombres por un segundo. Refugio no desaprovechó la oportunidad. Empujó a Carmencita hacia la oscuridad. Agarró a Lupita y gritó: «¡Corre, Toño!». El caos explotó. Gritos, disparos al aire, perros ladrando en las casas lejanas. Refugio corrió entre la nube de polvo, mientras Esteban, que había permanecido quieto junto a su camioneta, sacaba un arma pequeña del cinturón y disparaba al aire para distraer. «Por aquí, rápido»,
Toño alcanzó el asiento del conductor, metió las llaves y giró. La Suburban rugió. Los gemelos subieron por la puerta trasera. Daniela detrás cargando a Lupita, envuelta en una cobija. Refugio corrió la última distancia, mientras las balas silbaban a su alrededor. Una rozó la puerta metálica del vagón, lanzando chispas. Otra impactó el suelo a centímetros de su pie izquierdo. ¡Arranca!, gritó. Toño pisó el acelerador. La camioneta derrapó sobre la tierra suelta y tomó la curva, dejando atrás los faros confundidos de los hombres. Durante medio minuto, todo fue velocidad, viento y llanto. «¿Mamá? ¿Y el señor Mercado?», susurró Daniela. Refugio volteó. En los espejos laterales, alcanzó a ver la figura de Esteban de pie junto al vagón, apuntando su arma hacia los suyos, cubriéndolos. Luego un fogonazo. Otro. Y el cuerpo de Esteban cayendo de rodillas entre el polvo. El grito se le ahogó en la garganta. Pero no había tiempo. Atrás ya se oía el rugido de motores persiguiéndolos. «Sigue, Toño. No mires atrás». La carretera se abría como una vena negra bajo el cielo nublado. Las luces del pueblo se desvanecían. Toño apretó el volante. Los nudillos blancos. Los gemelos lloraban. Carmencita rezaba bajito. Daniela trataba de tapar los oídos de la bebé. Refugio miró por la ventana. La lluvia empezó a caer. Fina, helada, mezclándose con el sudor y la sangre que le corría por la frente. La persecución duró 20 minutos. A cada curva, los faros de los perseguidores se acercaban más. Refugio sabía que en línea recta jamás los dejarían atrás. Solo una opción quedaba. «Gira hacia las vías», dijo. «A la derecha». «Pero mamá, es terreno de la barranca. Nos vamos a...» «¡Hazlo!». Toño giró el volante. La camioneta se salió del asfalto y bajó por un camino de grava que iba paralelo a las vías muertas. Los faros rebotaban como relámpagos. Las llantas patinaban en el lodo. A la izquierda, entre sombras, se levantaban montículos de piedra, los restos del antiguo sistema ferroviario. Más abajo, un túnel negro con un letrero oxidado emergía del cerro. Refugio sintió un escalofrío. En el arco aún se leía con letras borrosas: Túnel 7. «Detente aquí», dijo. Toño frenó. «Apaga el motor». «¿Qué hacemos ahora?» «Entrar». Era una locura, pero no tenían elección. Joaquín ya estaba a menos de 200 metros. Refugio bajó con los niños, agarró una lámpara de emergencia que colgaba del techo de la camioneta y se internó en la oscuridad del túnel. El aire adentro era espeso, cargado de humedad y ecos antiguos. El agua goteaba del techo. Cada paso resonaba como un disparo. Los niños se aferraban a su falda. Al fondo, el túnel se rompía en una bifurcación sellada por madera podrida y piedras. «Papá decía que los trenes viejos tenían bodegas ocultas», murmuró Toño. «Tal vez aquí». Antes de terminar la frase, un destello iluminó el túnel desde afuera. Los Mercado habían llegado. Las voces retumbaban, cada vez más cerca. Refugio levantó la lámpara y notó algo. Una plancha de metal medio hundida bajo el barro, con una cadena que salía de un hueco. Tiró. La cadena se movió con un chirrido. Bajo sus pies algo cedió. Una compuerta rectangular se alzó revelando un hueco oscuro. «Ahí», susurró. «Métanse todos. Rápido». Uno a uno, los niños descendieron. Refugio fue la última en bajar, antes de cerrar el metal encima. El eco de botas resonó sobre ellos. La lámpara parpadeó, proyectando sombras sobre paredes cubiertas de marcas extrañas, como símbolos grabados en piedra hace siglos. Y entonces, mientras el ruido de los perseguidores se apagaba, Refugio vio lo imposible. Filas de cajas de madera apiladas, cada una marcada con cruces doradas y sellos del antiguo ferrocarril. El oro no era una leyenda. El aire dentro del compartimento era denso, cargado de polvo antiguo y olor metálico. Refugio encendió de nuevo la lámpara portátil
y los destellos revelaron decenas de cajas selladas con hierro, cubiertas por las telarañas del tiempo. Algunas estaban abiertas, mostrando relámpagos dorados entre trapos podridos. Toño se llevó la mano a la boca. «¿Es oro, mamá?» Refugio no respondió. Caminó despacio entre las cajas. Cada una tenía inscritas letras gastadas. Propiedad del Ferrocarril Nacional, 1952. Abrió una con la punta del martillo. Monedas prehispánicas, máscaras de metal. Pequeños ídolos cubiertos de polvo se derramaron al suelo. El brillo la cegó. El corazón le latía tan fuerte que sentía el eco en los oídos. Todo lo que su familia había sufrido, hambre, burlas, humillaciones, cabía en esas cajas. La vida entera de pobreza frente a montones de oro. Pero el peso de esa visión no era esperanza, era miedo, porque ese oro era la muerte disfrazada. «Papá sabía», murmuró Daniela. «Por eso no se fue, por eso lo mataron». Refugio se apoyó en una caja, mareada. «Y ahora nosotros también lo sabemos». Las voces de los mercados todavía resonaban arriba, en el túnel. Gritos y eco. «Aquí abajo hay huellas», dijo uno. «Prendamos las lámparas». Toño apagó la suya. Oscuridad total. El silencio solo se rompía por las gotas que caían del techo. Refugio respiró hondo y buscó la salida contraria del compartimento. Al fondo, un túnel estrecho seguía hacia el sur. «Por ahí», susurró. «Sigamos esa galería antes que bajen». Pero el destino no esperó. Un estruendo metálico sacudió el suelo. La compuerta se abrió de golpe y un haz de luz blanca cortó la oscuridad. Joaquín Mercado bajó primero, pistola en mano, seguido de 3 hombres. «Lo sabía», dijo con una sonrisa. «El tesoro de los Vilchis, en carne viva. Por favor», alcanzó a decir Refugio. «Hay niños, déjenos ir. No queremos nada». Joaquín levantó una pieza de oro, una máscara azteca, y la observó bajo la luz. «¿Y renunciarías a esto? ¿A una fortuna maldita?» «Sí», respondió ella, «porque todo el que la toca termina muerto». Salvador, que venía detrás, soltó una carcajada. «Entonces morirás rezando». Disparó. El proyectil rebotó en el metal, levantando polvo. Los niños gritaron. Refugio agarró a Lupita y se lanzó al túnel secundario, empujando a los demás. Toño se dio la vuelta y con un impulso inesperado arrojó la lámpara encendida hacia las cajas. El aceite derramado se prendió al instante. El fuego iluminó aquel infierno dorado. Joaquín gritó órdenes, pero el humo lo envolvía todo. Refugio corrió agachada por el túnel angosto. El barro les llegaba a las rodillas y el aire quemaba los pulmones. «¡Más rápido!», gritó. «No miren atrás». El pasadizo desembocó en una cámara más grande, parcialmente inundada. En medio, un viejo generador oxidado y un tablero eléctrico cubierto de moho. Una placa decía: «Acceso mantenimiento. Línea 7». Toño señaló una escotilla rota arriba. «Podemos salir por ahí». La escalera metálica se tambaleaba. Refugio subió primero con la bebé en brazos, luego los demás. Al salir, el olor a tormenta volvió a golpearle la nariz. Estaban fuera, en un claro escondido entre las sierras, a casi 1 kilómetro del túnel principal. Entonces, un rugido subterráneo. Una explosión sorda levantó una columna de humo del túnel. El suelo vibró. Las aves salieron volando de los árboles. «¿Qué fue eso?», gritó Daniela. «El fuego», jadeó Toño. Alcanzó algo. El cerro temblaba. Desde la entrada del túnel se alzó una llamarada que iluminó medio valle. La montaña se estaba cerrando sobre sí. Los gritos de los mercados quedaron atrapados dentro, ahogados por el derrumbe. Un estrépito final y luego silencio. Refugio se derrumbó de rodillas, abrazando a Lupita. No sentía alegría, solo un vacío cansado. Los niños estaban cubiertos de barro y hollín, temblando. «Nos salvamos», dijo Carmencita con un hilo de voz. Refugio levantó la vista hacia el cielo negro. «No, el infierno se cerró, pero no terminó».
En la distancia, luces azules de patrullas zigzagueaban rumbo al valle. La policía municipal, aviso tardío. Refugio, sabía que Joaquín tenía tentáculos en todos lados. Si alguno había sobrevivido, la cacería seguiría. Volvieron a la camioneta antes del amanecer. Toño encendió el motor, tosiendo de cansancio. Refugio miró por última vez hacia las sierras. El túnel 7 humeaba como un cráter recién abierto. En su interior quedaban los muertos y el oro maldito. Cuando retomaron la carretera, un rayo partió el cielo. La lluvia volvió a caer con fuerza. Refugio cerró los ojos un instante, escuchando el martilleo del agua sobre el techo. Toño conducía con el rostro duro, los ojos fijos. ¿A dónde vamos, mamá? Lejos, respondió. A donde nadie sepa nuestro nombre. Apretó la bolsa que llevaba atada al pecho. Adentro, el sobre manila sellado con cera roja. El único que había guardado antes de huir. La carta final de Ernesto Vilchis. Si alguien encuentra esto, decía el texto, recuerde, el oro no libera, encadena. Solo la verdad salva a los hijos. Refugio sollozó sin lágrimas. Sabía que esa verdad la esperaba todavía, más allá de la sierra. Y que los Mercado no eran todos los enemigos que quedaban, porque en el espejo retrovisor, bajo la cortina de lluvia, dos luces pequeñas se movían a lo lejos, siguiéndolos en silencio. El sol apenas asomaba detrás de las sierras cuando Refugio divisó el letrero oxidado. Estación San Lucas, 12 kilómetros. La lluvia había cesado, pero el camino seguía blando, resbaladizo. Toño conducía con las manos rígidas, los dedos cubiertos de lodo seco. Los demás niños dormían, exhaustos, amontonados entre cobijas húmedas. El silencio dentro de la camioneta era tan espeso como la niebla que envolvía la carretera. Pero Refugio no podía dejar de mirar el retrovisor. Las luces que los seguían durante la noche habían desaparecido hacía casi una hora, aunque la sensación de ser observada persistía. Cada sombra entre los árboles parecía un reflejo de los ojos muertos de Joaquín Mercado. Cuando al fin llegaron a San Lucas, era un pueblo pequeño de casas color tierra y calles empedradas. Refugio buscó un callejón estrecho detrás de la iglesia vieja y aparcó. «Aquí descansamos media hora, nada más», ordenó. Toño asintió, boqueando algo entre sueño y angustia. «¿Crees que los del túnel murieron todos?» Refugio bajó la mirada. «Dios no siempre castiga rápido, mijo. Algunos demonios saben arrastrarse entre los escombros». Mientras los niños se dormían de nuevo, ella sacó el sobre sellado con cera roja. Lo había mirado cientos de veces, sin atrever a romperlo. Sentía que dentro latía algo vivo. Pasó el dedo sobre el sello y murmuró una oración. La cera cedió con un chasquido. Había una sola hoja doblada cuidadosamente, escrita con letra apretada. Quien encuentre esto comprenderá que el oro no es el secreto, sino lo que oculta. El oro se colocó para sellar algo más antiguo, traído de Veracruz antes de la última explosión. No era tesoro arqueológico, era una caja de piedra, y dentro, algo que no debía salir nunca. Si el túnel 7 se abre, corran, no por el oro, por su alma. Ernesto Vilchis, Refugio se quedó helada. Sintió que el aire se espesa, que el pecho se le cerraba. «Una caja de piedra», murmuró. De pronto entendió lo que había escuchado en el túnel antes de escapar, aquel sonido grave que no era una explosión. Era algo que se movía bajo tierra, algo desprendiéndose. Toño la observó. «¿Qué dice la carta?» «Que debemos seguir», respondió secamente, guardando el papel. No quería asustarlos más, pero su mente no dejaba de repetir una única palabra. Correr. Salieron del pueblo rumbo al sur. El paisaje cambió a cerros color óxido y matorrales secos. Hacia el mediodía, la camioneta comenzó a fallar. Un chirrido metálico, luego humo del capó. Toño se orilló al borde del camino. El motor tosió,
y murió definitivamente. Ya no tiene agua, diagnosticó, y el radiador está roto. Refugio suspiró. Entonces caminaremos. No podemos quedarnos aquí. A unos 3 kilómetros divisaron una hacienda vieja, casi en ruinas, rodeada de nopales y piedras blancas. La puerta de hierro colgaba torcida. No había rastros de gente. Adentro, el aire olía a tierra húmeda y aceite viejo. Perfecto escondite para quienes huyen. Aquí pasaremos la noche, decidió. Mientras los niños reunían leña, Refugio exploró el interior. Encontró herramientas oxidadas, un pozo seco y algo que la hizo detenerse. Un uniforme ferroviario colgado en la pared, cubierto de polvo, con el emblema de Ferrocarriles Nacionales de México. En el bolsillo interior había una credencial. El rostro era delgado, con bigote corto. Ernesto Mercado Vilchis. La sangre se le heló. Esa chaqueta no pudo llegar sola. Alguien más había usado esta hacienda como refugio. Y quizás no hacía mucho. Debajo del perchero, un maletín cerrado con candado. Lo sacó y lo colocó junto al fuego. Toño se le acercó. «¿Qué es eso?» «No lo sé», respondió, «pero lo averiguaremos». Forzó la cerradura con una barra de metal. Dentro encontró documentos, una pistola limpia y un pasaporte a nombre de Esteban Mercado. También un cuaderno con notas de mano nerviosa. «Los sobrinos no me creen. Dicen que papá tenía algo más que el mapa. He seguido los túneles hacia el sur, pero el ruido aumenta. Si el oro era maldición, lo que guarda el pasadizo es peor. No puedo avisar a la policía. Si lo hacen, será el fin de todos». Refugio cerró los ojos. Esteban había llegado más lejos de lo que admitió. Y ahora estaba muerto por protegerlos. Daniela gritó afuera. «¡Mamá!». Refugio corrió. La niña señalaba el horizonte. En la distancia, una columna de humo negro se elevaba entre los cerros, justo donde habían dejado el túnel 7. Y entre el murmullo del viento llegó algo imposible. Un rugido sordo, como trueno subterráneo, prolongado. Los ojos de Toño se abrieron enormes. «Mamá». No era oro lo que explotó ahí abajo. La tierra tembló ligeramente bajo sus pies, apenas un suspiro que recorrió la llanura. Los animales en los matorrales huyeron chillando. Refugio abrazó a los niños. «Dentro, todos. Cierra la puerta». La noche los alcanzó temprano. Afuera, el aire olía a azufre. En la distancia, luces rojas parecían moverse entre los cerros, como antorchas invisibles. Los niños dormían juntos, pero Refugio permaneció despierta, sosteniendo la pistola de Esteban. No confiaba ni en el silencio. En el murmullo del viento creyó escuchar pasos sobre grava, demasiado coordinados para ser de animales. Luego, un golpe suave en la puerta de hierro. 3 toques, pausados. Refugio apretó el gatillo. «¿Quién está ahí?» Silencio. Luego, una voz. Ronca, gastada, pero familiar. «Señora Fuentes, soy el comandante Salazar. Abra, por favor. Necesitamos hablar». El estómago de Refugio se contrajo. El hombre que intentó sobornarla, el que servía a los Mercado, había sobrevivido al derrumbe. «Váyase», gritó. «No tengo nada para usted». «Eso teme usted», respondió la voz. «Pero no vengo por oro. Vengo a avisarle que lo que salió del túnel ya mató a 3 hombres. Y si no se mueve esta noche, será la siguiente». El viento rugió otra vez. Refugio bajó la vista hacia sus hijos dormidos, luego a la puerta que vibraba con los golpes. Sabía que abrir significaba riesgo, pero quedarse, quizás peor. «¿De qué habla?», preguntó. «De una maldición que su esposo desató, señora», respondió Salazar. «Y de algo que se mueve hacia nosotros, bajo la tierra». Refugio no abrió enseguida. Con la pistola de Esteban firme entre las manos, observó la puerta temblar por los golpes. «Dígame qué quiere antes de que dispare, comandante». Del otro lado, Salazar respiraba con ruido húmedo, como si hubiera corrido kilómetros. «No tiene tiempo para dudar, señora. Algo se viene desde el túnel. Lo vi con mis ojos. Salí de ahí vivo por milagro». Refugio entrecerró los ojos.
¿Y los mercado? Muertos, o peor. La voz titubeó. El derrumbe no los mató a todos. Alcancé a ver a Joaquín salir arrastrándose, quemado, pero detrás de él venía algo, negro, como lodo vivo. Se le metió por la boca antes de que pudiera gritar. No quedaron ni huesos. Toño, que escuchaba desde la escalera, palideció. Mamá. Refugio lo mandó con la mirada a callar. ¿Y viene hacia acá? El terreno tiembla cada hora más fuerte. Se mueve por debajo, siguiendo las vías antiguas. No sé qué demonio es, pero viene. Un trueno lejano sacudió las ventanas. Carmencita despertó llorando. Daniela la abrazó sin preguntar nada. El miedo flotaba en el aire como polvo. Refugio respiró hondo y abrió el cerrojo. La figura de Salazar apareció cubierta de barro hasta las rodillas, con la camisa rota y un ojo hinchado. Llevaba un rosario enredado en la muñeca. Por Dios, ¿qué le pasó? Vi el infierno, señora, pero vine porque su marido me salvó una vez. Se pasó la mano por la cara, dejando una mancha de lodo. Y no pienso morir sin pagarle esa deuda. Si usted y los niños se quedan en esta hacienda, los va a tragar la tierra. Refugio dudó. Cada parte de su cuerpo gritaba no confiar, pero el temblor del suelo aumentaba. Desde el pozo seco llegaba un murmullo, un burbujeo leve que no estaba ahí minutos antes. ¿A dónde podríamos ir? Hay una estación abandonada en el Carmen, a 20 kilómetros. Las vías terminan ahí. Si eso, sigue los rieles. Tal vez no los alcance. Pero debemos salir ahora. Toño cargó lo poco que quedaba. Una mochila con frijoles secos, la carta de Ernesto y la pistola. Daniela ayudó a tapar a Lupita con una manta. Salazar los guiaba a través del patio iluminado por la luna. El viento arrastraba olor a azufre quemado. Cuando cruzaron la reja, el suelo retumbó. Unos segundos después, una grieta se abrió en medio del camino. Del agujero salió vapor caliente y un zumbido grave, casi animal. Los caballos de una casa vecina relincharon hasta morir. ¡Corran!, gritó Salazar. La familia se lanzó cuesta abajo, siguiendo el cauce seco de un arroyo. Detrás, la hacienda tembló y se vino abajo en un rugido de polvo. Refugio sintió la onda caliente en la espalda. La niña pequeña lloraba, tosiendo humo. Avanzaron sin detenerse hasta llegar a un puente colgante que cruzaba un barranco. Las sogas crujían, mojadas por el rocío. De uno en uno, ordenó Refugio, sin mirar abajo. Toño cruzó primero con Lupita en brazos, luego Daniela con los gemelos. Refugio esperaba el turno de Carmencita, pero el ruido volvió. Un gemido profundo bajo la tierra, una vibración que hacía saltar las piedras. De la grieta cercana surgió una columna de polvo oscuro que se estiraba como brazo líquido, pegajoso, moviéndose contra la corriente del viento. «No puede ser real», gritó Salazar. Disparó 3 veces. Las balas desaparecieron en el humo sin dejar rastro. La cosa se abalanzó hacia él, envolviéndolo. Refugio solo alcanzó a escuchar un alarido ahogado antes de que el comandante desapareciera. Cargó a Carmencita bajo el brazo y corrió por el puente mientras las tablas viejas se quebraban detrás. A mitad del cruce, escuchó otro estruendo. La columna de polvo alcanzó el extremo del puente y lo golpeó. La estructura se balanceó con furia. Toño gritaba desde el otro lado, extendiendo la mano. «Mamá». Dio el salto final justo cuando una cuerda se reventó. Cayó de rodillas, rasguñada, pero viva. Miró atrás. El barranco hervía. La sombra había quedado atrapada abajo, agitándose como animal ciego. «Corran hacia los cerros», ordenó sin aliento, sin parar. Caminaron hasta el amanecer. Cuando el sol emergió, se detuvieron a la orilla de un campo de maíz seco. Desde una colina se veían los restos del túnel 7. Un humo gris ascendía todavía, pero ya no olía a fuego sino a podredumbre. Toño rompió el silencio. «¿Qué era eso, mamá?» Refugio no lo sabía,
pero recordaba las palabras de la carta. No era tesoro arqueológico. Quizás un virus antiguo, una plaga, o algo peor, una maldición viva. Era el castigo de los que excavan tumbas ajenas, murmuró, y del que roba sueños a los muertos. Se sentó en el suelo, agotada. Los niños rodearon el fuego improvisado. En la luz débil de la mañana, Refugio parecía otra. El cabello pegado por el sudor, la mirada vacía, pero el rostro endurecido, sin miedo. ¿Y ahora?, preguntó Daniela. Refugio apretó la carta de Ernesto contra el pecho. Ahora llevaremos esta verdad donde nadie pueda ocultarla. Si el gobierno o los mercados sabían, tendrán que responder. No más mentiras. El suelo dejó de temblar, al fin. Solo el murmullo del viento entre los maizales los acompañó mientras seguían caminando hacia el sur, hacia la estación de El Carmen. Detrás, entre el polvo del amanecer, algo pequeño emergió del barranco. Una figura humana cubierta de ceniza que avanzaba a trompicones, siguiendo sus huellas. Sus ojos no tenían pupilas, y en su rostro, bajo la capa de humo seco, se adivinaba la sonrisa rota de Joaquín Mercado. El viento del desierto olía a polvo caliente y hojas muertas. Refugio, y los niños llegaron a la vieja estación de El Carmen al anochecer. Las vías terminaban bajo una estructura de hierro oxidado, invadida por enredaderas y cardos. El letrero apenas se mantenía en pie. El lugar parecía olvidado desde hacía medio siglo, pero para ellos sonaba a promesa de respiro. Dentro del edificio principal encontraron bancos partidos, un reloj detenido en las 7 y una sala amplia con murales descoloridos. Refugio encendió una lámpara de queroseno y revisó cada rincón antes de dejar a los niños descansar. Afuera, el sol caía en un horizonte de sangre. Toño se acercó. «No queda comida, mamá, solo un poco de frijol y agua». «Bastará para esta noche», respondió. «Mañana pediremos ayuda en el pueblo más cercano». Sabía que mentía. No había pueblo en 100 kilómetros, pero necesitaba esperanza, aunque fuera prestada. Carmencita, acurrucada junto a Daniela, preguntó: «¿Ya terminó, mamá? ¿El monstruo se fue?» Refugio la cubrió con una manta. «Por ahora sí». Pero en su mente, la imagen de Joaquín caminando entre el humo la perseguía como una sombra. Mientras los niños dormían, revisó el sobre Manila una vez más. En el reverso del papel de Ernesto había otras palabras casi borradas, escritas con lápiz. «Si la caja se abre, busquen el vagón 4-738. Su metal fue consagrado. Es lo único que puede contenerla». Refugio se quedó inmóvil. El vagón, su hogar, el símbolo de su miseria y su única protección. ¿Consagrado contra qué? El eco de los temblores y aquel lodo vivo cobraban de golpe sentido. Lo que fuera que escapó del túnel necesitaba un recipiente, y Roberto lo había usado como prisión. Quizás por eso nunca quiso abandonar el vagón. Un crujido desde el andén la sacó de sus pensamientos. Refugio apagó la lámpara, tomó la pistola. Silencio. Luego, un arrastre leve, como garra sobre metal. Toño abrió los ojos y comprendió sin palabras. Algo estaba ahí fuera. «Quédate con ellos», susurró Refugio. Avanzó despacio hasta la puerta principal. La noche era total, solo el polvo moviéndose como humo. Entonces lo vio. Una figura parada entre las vías, balanceándose, el cuerpo cubierto de ceniza, los ojos blancos, la boca torcida en una mueca imposible. «Joaquín», murmuró. El hombre dio un paso. Su voz era un ronquido seco. «Nos perteneces, viuda. El vagón, el oro, todo». Refugio retrocedió. Le apuntó con el arma. «No eres humano». Joaquín sonrió. «Tampoco tú lo serás, cuando todo regrese al principio». Disparó. La bala atravesó el pecho del hombre sin efecto. De la herida salió humo oscuro que se arqueó como tentáculo. Refugio corrió hacia adentro. «Toño, despierta a todos». Los niños se levantaron sobresaltados. El piso comenzó a vibrar.
Los clavos de las vías rechinaban. Refugio los empujó hacia la salida trasera. Suban a los vagones abandonados. Ahora. 3 estructuras se extendían detrás de la estación. Restos de trenes olvidados. Eligieron el más cercano. Un vagón de carga idéntico al suyo, con el número 415. Refugio forzó la puerta, empujó a los niños adentro y la cerró por dentro con una barra metálica. El ruido afuera crecía, pasos arrastrados, voces que no eran voces, un murmullo de muchas gargantas hablando al mismo tiempo. A través de las rendijas del vagón, se veía una niebla negra cubriendo el andén, tragándose las hierbas, corroyendo los rieles. «Mamá, me duele el pecho», gimió Carmencita. «El aire». Refugio la abrazó. «No respires hondo, mi amor». Entonces Toño señaló el techo. «El mismo sello, mira». Allí, en el centro, estaba grabado un símbolo similar al del antiguo vagón. Un círculo de hierro con marcas talladas. Ernesto había dicho metal consagrado. Tal vez cada vagón de esa guarnición lo tenía. De repente, el humo golpeó la pared con fuerza y el metal emitió un sonido agudo, pero la niebla no entró. El símbolo brilló tenuemente, como si algo invisible lo repeliera. Refugio entendió. Ese metal era su barricada final. «El vagón las protege», susurró, sin saber a quién agradecía. Afuera, la figura de Joaquín avanzó por el andén resquebrajado. «No puedes esconderte siempre», rugió. «Te quedarás sin aire». Toño apretó el rosario de Salazar, colgado en su cuello. «Mamá, el agua del pozo. El comandante la bendijo antes de venir, ¿recuerdas? Dijo que era santa». De pronto, una idea se formó en la mente de Refugio. Agarró la garrafa que llevaban para beber, la destapó y la arrojó por la rendija como lluvia plateada. Las gotas sibilantes tocaron la sombra y un chillido inhumano llenó la noche. El humo se contrajo, retrocediendo como animal herido. El cuerpo de Joaquín se deshizo en una nube de polvo que cayó sobre las vías. La tierra dejó de moverse. Dentro del vagón, todos permanecieron en silencio. La lámpara parpadeó antes de apagarse. Solo quedaba el sonido de los niños respirando. «Mamá», dijo Daniela al fin. «¿Se acabó?» Refugio no respondió. Miró hacia el suelo del vagón, a una pequeña mancha negra que se filtraba entre las tablas, moviéndose lento, buscando camino. La aplastó con el pie, pero la mancha se deshizo y se deslizó hacia una rendija. No todo había muerto. «Todavía no», murmuró. «Pero mientras tengamos este metal, no nos tocará». El amanecer encontró a la familia aún dentro del vagón. El sol alumbraba la estación fantasma, revelando un paisaje diferente. Las vías cubiertas por una capa gris, los árboles quemados, y en el horizonte, una línea de humo alejándose hacia el norte, siguiendo el antiguo trayecto de los trenes. El mal se movía otra vez. Refugio apretó el sobre Manila, alzó la mirada al cielo brillante, y con voz ronca juró: «Si este vagón salva a mis hijos, lo haré santuario, que nadie lo vuelva a profanar». Detrás de ella, Toño observaba la mancha que se escurría por la madera. No lo dijo, pero sabía que el juramento llegaba demasiado tarde. El amanecer se filtró por las rendijas del vagón como cuchillas doradas. Refugio se levantó lentamente, sintiendo el cuerpo entumecido y la mente nublada por la falta de sueño. Afuera, todo olía a ceniza y sal. La estación de El Carmen parecía un cementerio congelado. Las vías relucían cubiertas de polvo negro y los cactus cercanos estaban marchitos, quemados desde adentro. Los niños seguían dormidos, agotados. Toño era el único despierto. Estaba sentado junto a la puerta, sosteniendo la pistola sin moverse. «No volvió», dijo cuando su madre se acercó. «Ni el humo, ni ese hombre». Refugio se arrodilló junto a él y miró por la ranura. El paisaje estaba inmóvil, pero algo la inquietaba.
La mancha que había visto la noche anterior había desaparecido. Si se fue, no fue por nosotros, murmuró. Solo está buscando otro camino. El silencio era irreal. Ni pájaros, ni insectos. Nada. De repente el metal del vagón emitió un leve clic, como si se contrajera bajo una fuerza invisible. Refugio apretó los dientes. No te asustes, hijo. Solo respira. Durante horas esperaron sin hablar. A mediodía, cuando el calor se volvió insoportable, Refugio tomó una decisión. Tenemos que salir. Aquí acabamos antes de morir quemados. Daniela protestó entre lágrimas. Si salimos, eso regresa. Y si no salimos, morimos de sed, respondió su madre. Prefiero pelear afuera. Cruzaron el andén bajo un sol blanco que les partía la cabeza. El aire vibraba como si el suelo siguiera respirando. Refugio guiaba el grupo hacia el norte, siguiendo las vías que se extendían hacia regiones secas. El plan era simple: llegar a una carretera, buscar ayuda, contar la verdad. A unos 15 minutos de la estación, Toño se detuvo. Mamá, el suelo. El polvo formaba patrones circulares, marcas recientes, como si algo muy pesado se hubiera arrastrado desde el este. Al centro de la espiral brillaba una figura metálica semienterrada, un retazo de vagón. Cuando Refugio se acercó, leyó el número grabado con óxido. 438. El corazón se le detuvo. Su antiguo hogar, el vagón donde todo comenzó, estaba frente a ellos, traído por la avalancha del túnel. La estructura partida en dos, ennegrecida por el fuego. En el costado, todavía se veía el sello de hierro con los símbolos que Ernesto había llamado consagración. Vino hasta aquí, murmuró Daniela asombrada. Refugio se acercó, tocó la chapa aún tibia. El metal vibraba como si dentro respirara algo. Se suponía que esto la contenía. El susurro llegó entonces, flotando entre el viento caliente. Madre. Refugio dio un salto atrás. Las voces eran de niños, pero no los suyos. Miles de murmullos diminutos se colaban desde dentro del vagón. El aire olía a sangre oxidada. ¡Atrás todos!, gritó, pero Toño ya miraba por una rendija abierta y vio lo imposible. Bajo las tablas interiores, un líquido oscuro se movía, como un corazón latiendo. «Eso está vivo», murmuró, «y nos llama». El suelo volvió a temblar. Las vías se hundieron unos centímetros. Refugio comprendió que no se trataba de algo buscando camino, sino de todo el túnel moviéndose bajo la tierra. La maldición, la energía, el oro mismo eran parte del mismo organismo. Un cuerpo metálico que despertaba después de décadas sepultado. El sello brilló cada vez más fuerte. Su luz blanca la cegaba. «¡Mamá! ¡Se abre!», gritó Daniela. Refugio no lo pensó. Sacó del bolso la carta de Ernesto, arrugada y húmeda. La colocó sobre la puerta del vagón y empezó a rezar. Las palabras le salían fragmentadas, una mezcla de Padre Nuestro y súplica. Por el alma de los muertos, por los hijos del polvo, ciérrate para siempre. El brillo se transformó en llama. El vagón lanzó un chillido agónico. Los niños cubrieron sus oídos. El aire estalló en una ráfaga que los tiró al suelo. Luego, silencio. Cuando se levantaron, solo quedaban restos de metal fundido y un cráter humeante. El sello de hierro estaba en el centro, apagado. Refugio lo tomó con un trapo. El metal ya no quemaba. «Se fue», dijo Toño. «¿Verdad?». Refugio levantó la mirada. El cielo había recuperado su azul, y el aire ya no sabía a fuego. Pero en el borde del horizonte, un hilo oscuro todavía flotaba, extendiéndose hacia Veracruz. «No del todo», respondió. «Solo duerme, y cuando despierte, alguien debe impedir que vuelvan a abrir su tumba». Durante los días siguientes, cruzaron las montañas hasta llegar a un camino asfaltado. Un camionero los recogió rumbo a Puebla. Refugio mintió al decir que eran desplazados de un derrumbe minero.
Nadie hizo más preguntas. Los pobres siempre huyen de algo. En el asiento delantero, Toño le entregó el sello de hierro. ¿Qué haremos con esto? Refugio observó el metal, opaco, pero aún con la forma perfecta del círculo sagrado. Lo guardaré donde no pueda tentarnos. Sonrió con cansancio. Será nuestra nueva herencia. El camino serpenteaba entre cerros verdes. Por primera vez en meses, los niños reían. Refugio cerró los ojos un instante, dejando que el viento seco le golpeara el rostro. Habían sobrevivido al infierno, pero algo en el fondo de su pecho le decía que la historia no acabaría allí. En el último pueblo antes de la ciudad, el camionero encendió la radio. Una voz noticiaria hablaba con tono serio. Autoridades reportan un nuevo hundimiento en el estado de Veracruz, cerca de antiguos túneles ferroviarios. Vecinos aseguran haber visto una nube negra moviéndose contra el viento. Refugio abrió los ojos. Toño la miró, pálido. ¿Otra vez? Ella asintió despacio, apretando el sello contra su pecho. Otra vez. El camión siguió su marcha por la carretera en silencio, mientras detrás, allá en el horizonte, un tren sin conductor cruzaba el valle, arrastrando vagones grises que nadie construyó. Y en el último de ellos se oía un murmullo de niños que decían su nombre.